preocupado por la nueva ley de censura en México. El gobierno mexicano ha enviado una ley que permite tener control total de las redes sociales y de los medios de comunicación. Es un paso final para consolidar la dictadura del país. Es muy grave. Y eso dices, oye, no le den este tema de carnita a esta gente, ¿no? Miren acá, ¿qué es lo que dice? Artículo 109. Las autoridades competentes van a poder solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal de una plataforma digital. Imagínense, como la que estamos ahorita utilizando. En los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables, ¿no? Que ya dicen ellos, no, es que bueno, es que si no pagan sus impuestos o que si hacen una cuestión donde ya sabes el orden social. Pero ¿qué se puede considerar como el orden social, no? Cualquier cosa, amigos. Acuérdense lo que pasó en Estados Unidos cuando se torcieron a Donald Trump en 2020. Todas las plataformas lo deplataformearon. ¿Qué hicieron con su gente? Por eso a mí me huele mucho al mismo aparato de censura que está detrás también de esto. A mí me huele. Digo, cada quien es libre de opinar. La agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una plataforma digital. Ahora, por ejemplo acá, ¿no? Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión y audio restringidos, que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera, ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios, transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato, van a deber de contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. O sea, van a tener que, es como una especie de ley de registro de agentes extranjeros, entre comillas, ¿no? Pero es tan ambiguo esto que puede ser, por ejemplo, que alguien del extranjero me haga un super chat, un super sticker y diga, ah, mira, Lenin López me acaba de depositar unos dólares, ¿no? Pero ¿sabes qué? Como no se ha registrado ante la Secretaría de Gobernación, o sea, se van dando cuenta, es parte. Bien, esto es lo que decía Claudia Sheinbaum en 2014. Enrique Peña Nieto actúa como dictadorcito al tratar de censurar internet. ANSLO, la jornada UNAM MX, ¿no? Ahí estaba. Y es que, vean, aquí está. El gobierno autoritario de Claudia Sheinbaum se atribuye capacidades para bloquear plataformas digitales y sancionar a quien difunda contenido que no les guste. Es terrible. No, yo no veo esto de que sea contenido que no les guste, ¿no? Habla de entidades extranjeras, pero la ambigüedad es donde ahí está la trampa. Mira, aquí el Scratch ahí le decía, ¿no? Aplaudo, pues México es para los mexicanos. Aplaudo que Claudia Sheinbaum defienda nuestra soberanía y ningún gobierno extranjero intervenga nacionalmente. Ojalá también fuese contra influencers fondeados por el extranjero, que de otra forma no se entiende este entreguismo, ¿no? Pero ahí es la cuestión. ¿Por qué tantas páginas? Eso dices, ok, que nada más mejor, en lugar de esto de las plataformas, una ley de registro de agentes extranjeros. Se acabó, ¿no? Se acabó. Las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, como en este caso que no les salga en YouTube esta clase de anuncios, ¿no? Entonces, adelante, se acabó. Y ahí, mira, no habría ningún problema. Distinta aquella que tenga fines culturales o turísticos, que ahí sí se puede. Pero en cuestiones así como los hombres y criminales no vengan a Estados Unidos. Queda prohibido a los programadores y operadores de señales transmitir por sí o a través de concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión audio restringidos, publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta aquella que tenga los fines culturales o turísticos, ¿no? Esto es parte de... Miren acá. Hasta la ONU se ha pronunciado contra la ley censura de Morena. Piden al Senado respetar la libertad de expresión, pero los paleros oficiosos y los propagandistas a sueldo siguen haciendo piruetas para justificarla. Cuando les pagan por aplaudir, aplauden aunque sea la censura, ¿no? Dicen acá estos que son de la disidencia. Pero es una cuestión, o sea, por eso les digo, hay que verlo de manera abierta, objetiva, ¿no? La ONU aquí dice:
ante la presentación de esta iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y a considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas, ¿no? Y ahí es la cuestión, porque siempre utilizan, ¿no?, a las minorías, siempre. Miren acá, aquí es donde se aprobaba el día de ayer. Gracias, senador secretario. Por lo anterior, queda aprobado el dictamen que expide la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria, debidamente acompañado de los votos particulares y reservas registradas. Ahora resulta que la prensa corporativa en México defiende las plataformas digitales porque según ellos la reforma de telecomunicaciones implica censura, como casi ni hay censura en redes. Precisamente por eso el Estado debe de regular a las plataformas y a los medios. Y es lo que les digo, efectivamente, o sea, dices, ok, se quejan de censura, pero ¿por qué no se quejan en realidad de la censura que sí hay en verdad en las plataformas? Cuando dices, es que, ¿sabes qué? Se comentó un tema que desagradaba o que se salía de la narrativa, ¿no?, del imperio. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando los tiempos del bicho? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando tú comentabas algo de ciencia? Cuando tú comentabas incluso, oye, ¿qué es una mujer? Y lo decías con sus palabras normales, ¿no? Uy, te deplataformeaban. ¿Dónde estaban los gobiernos para protegernos en realidad en cuestiones de derecho de expresión? ¿Dónde estaban en esto? Porque, oye, ¿no? Es parte de... Ahí sí ¿no?, todos estos medios corporativos, noticiosos y demás. Mal día para la oposición, se van a quedar sin su nueva causa de golpeteo. ¿Qué dice acá? Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sí. Es esto, ¿no? ¿Por qué entonces de 10 de la noche a 10 de la mañana para aprobarlo? Es parte de, o sea, yo creo que esto viene desde dentro, ¿no? ¿Habrá sido Monreal para querer darle el golpe a Claudia Sheinbaum? Porque dentro es donde viene la oposición. Los demás partidos, el PRI y el PAN ya van a desaparecer. Pero lo que viene dentro, amigos, es donde va. Miren acá. Lo dicho, comienza el maíz. Vean lo que dice este señor. Creo que los plazos hoy dictaminan y ellos quieren aprobarlo en el Senado. Yo voy a esperar, pero sí la idea es que antes del miércoles, que es día fecha, límite de periodo de sesiones, sí estemos en aptitud de aprobarla. Hice algunas observaciones. No quiero comentárselas porque si no pasa no quiero exhibir tampoco ni exponer a nadie, pero hablé con varios senadores hace unos 20 minutos y les dije que simplemente había algunas disposiciones que tenían que realizar. ¿Ve también, comparte esa posición de la presidenta de que ahí se fue la mano con censura? Bueno, hay algunos elementos. Yo quisiera, repito, por respeto a la colegisladora, esperar que concluyan su procedimiento. Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas que ayuden y que enriquezcan, mejoren este proyecto. O sea, ahora se dan cuenta. ¿Cómo quedan ellos? Cuando no es, o sea, ¿cómo puedes sacar el machote y quererlo aprobar así cuando están estas cosas que son tan ambiguas y dan pie a que es censura, ¿no? Y haga el que tenga el poder en algún momento, ¿qué va a pasar? Censura, gritan quienes han mantenido y mantienen sus micrófonos cerrados a cualquiera que no piense como ellos y quieren que pensemos, farsantes y cínicos, ¿no? Les acusa a todos estos medios de comunicación. Miren acá.
De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema. Era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tiene por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que allí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces es lo que les decía. Hagan las cosas bien. No hagas una ley que es ambigua y da pie a que los demás, y que en el momento que quieras usarla, ¿no?, a tu modo porque es ambigua, y quieras censurar, ¿no? O sea, se la torcieron. Eso fue un golpe a Claudia Sheinbaum, a su legitimidad, oye, ¿qué está pasando? Y dice, no, pues que modifiquen, que quiten el artículo, si es... ¿Por qué no lo pasa? O sea, tiene que darles un jalón de orejas de verdad a toda esta gente que pasó esto, porque qué novatos, o qué babosos, o qué mala leche. Y empezar, ¿sabes qué? Hay que limpiar, ¿no? Hay que limpiar, hay que quitar a este tipo, hay que poner al que está como B, ¿no?, o como suplente, porque no podemos permitir que sigan metiendo goles así, ¿no? Apoyo total a la reforma de Telecom. Esto es lo que dice el Vicente Serrano Simi, que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Los sectores de telecomunicaciones y la radiodifusión son estratégicos, no deben de ser regulados en función de los intereses privados. En la era de la censura, el cucaracho Enrique Krause le cerraron la boca a billetazos. Hoy está tan furioso porque ya no le dan, que no puede ni escribir un triste tweet de corridito, ¿no? No, hombre, es que de verdad. Y aquí estaba, ¿no? Ambas son propuestas por los ejecutivos para reformar la ley de telecomunicaciones. En ambas queda perfectamente establecido un intento de censura en las redes. En 2014 hubo una oposición muy fuerte contra la censura. Irónicamente, estos opositores hoy proponen exactamente lo mismo que Peña, ¿no? Miren acá. Realizar la suspensión, realizar el bloqueo, prohibir, inhibir, bloquear las señales, ¿no? Y es parte de lo que aparece en la otra. ¿Qué pasó? Ya lo eliminaron el tweet. Pero bueno, ¿qué decía Luisa María Alcalde en su momento cuando era lo de Peña Nieto? Ella acusaba de censura a Peña Nieto en 2014. Hoy defienden las mismas medidas. En 2014, durante la discusión de la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto, Luisa Alcalde acusaba de censura y persecución. Y casualmente hoy defiende estas propuestas en la nueva ley de telecomunicaciones de Sheinbaum. Les pongo la propuesta actual y lo que decía Alcalde en 2014. Miren, vamos a escucharla mejor. Y séptima, la cereza del pastel. Colaboración con la justicia.
Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa, la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, llámese Ministerio Público, PGR, Procuradurías Locales, Policía Federal, Segov, Ejército, Marina o CISEN, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir. Es que esto también aquí se viene, eso de... En un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y Ella es como la AOC mexicana, ¿no? Pero sí, efectivamente, esto es lo que estaba viendo. Yo soy de los que he dicho, sí se necesita, el peligro es un poder increíble. Que tengas que registrarte, ¿no? Que, o sea, digo, ya lo tienen, obviamente, ¿no? Si tú contratas tu internet, obviamente tu proveedor de servicios tiene todo tu nombre, todo esto, y si el gobierno se los pide, se lo tienen que dar, ¿no? Pero la cosa es así, por ejemplo, a ver qué cuenta fue, ¿no? Qué IP usó, cuál es la MAC, cuál es lo otro, todo esto, qué dispositivo utilizó, todo debidamente registrado, control así. Si hay alguna cuestión, por ejemplo, de algún fraude, de alguna cuestión así, adiós, eso se acaba, ¿no? Y sería increíble. El problema es el poder que tendría el Estado con esto. Y sobre todo, ¿qué pasaría si llega un tirano de verdad y a toda oposición y a todo el que... Vámonos de acá, ¿no? eliminar del dictamen estas medidas autoritarias? Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana, maquillaron lo evidente dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Solo en México. Y aquí concluye. Ahí está, ¿no? Y ahí estaba esto del tema de ¿no? Dices, a ver, ¿por qué tanto cuando se trataba nada más del tema de la propaganda extranjera? You will be caught. Si cruzas ilegalmente serás capturado, ¿no? Y es la narrativa, es propaganda estadounidense. Miren, antes de pasar a este tema que es importante, porque les digo, oigan, ¿qué hay detrás de este tema, de estas leyes, de esta cuestión? En Estados Unidos ya ha habido algo similar y ahorita se los voy a presentar, pero quiero ponerles ahorita, miren tantito, este análisis importante, ¿no? ¿Qué va? El contexto de la reforma a la ley de telecomunicaciones, el origen y el objetivo oficial. Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ella envió al Senado una iniciativa para reformar la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión el día 23 de abril del 2025. Esto según un proceso. El objetivo declarado es modernizar el marco regulatorio del sector, fortalecer la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones y garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y la supervisión de contenidos en las plataformas digitales, ¿no? Sheinbaum ha enfatizado que en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura atribuyendo las críticas a un error de redacción que será corregido, ¿no? Y acá, bueno, ya viene, es la que envían ellos, ¿no? Ella lo envió, entonces es su equipo el que falló. Quizás por eso Ricardo Monreal, bueno, quizás no quiso, vamos a ver. Entonces viene desde el equipo de Claudia el error, No. Pues ahí está la altagracia, ¿no? Contexto histórico. El sector de telecomunicaciones y de radiodifusión en México ha sido objeto de reformas significativas en las últimas décadas. Según Cielo México, la región, esta reforma constitucional del 2013 fue un hito importante, ya que lo que buscaba era garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión. Promovían la competencia en el sector y reformaban los artículos 6, 27 y 28 de la Constitución. Esta reforma había creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un organismo autónomo para que se regulase este sector y reducir así el poder de los monopolios como lo eran Televisa y América Móvil, que es Telcel. Sin embargo,
La iniciativa de Sheinbaum parece dar un giro hacia un mayor control gubernamental, lo que está generando la controversia. Por ejemplo, en contexto político, Sheinbaum de Morena, ella cuenta con una mayoría significativa del Congreso, tiene 63 escaños en la Cámara de Diputados. Y esto hace probable que la reforma sea aprobada antes de finales de este año. Su administración ha priorizado ya la transformación digital, pero también ha enfrentado críticas por políticas que algunos ven como autoritarias, como el fortalecimiento a la Secretaría de Gobernación en temas de comunicación. ¿Qué hay en el detalle de la reforma? Bueno, la iniciativa de Sheinbaum incluye varios puntos clave que ya han generado preocupación entre expertos y en organizaciones. Por ejemplo, el fortalecimiento a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es un organismo que crearon bajo la administración de Sheinbaum. Esto tiene que recibir mayores facultades para supervisar plataformas digitales, incluyendo las redes sociales, los medios de streaming, según proceso. Esta reforma lo que busca es que esta ATDT, que es Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tenga el poder para poder regular contenidos y sancionar a quienes no cumplan con las nuevas disposiciones. Que ahí es lo que ella dijo: si hay algo que se lee como censura, que se quite el artículo, que se modifique, ahí es parte de. Pero esto, regular contenido, bueno, solo en el contexto de que, como ya decía, ¿no? Esto es propaganda gubernamental de algún país extranjero y lo quieren poner acá, con algún fin, como este tema, ¿no? Que ustedes están viendo. Pero ya para una cuestión donde digas, bueno, es que tú estás hablando en contra de esto, estás hablando en algo que no conviene a la narrativa que quieren llevar quien esté al mando. Entonces ese es el peligro y es lo que se le está criticando, y eso es válido. Es imposible que exista alguien que me diga, no estás equivocado, Pablo. No, obviamente no existe. Todo el mundo, ¿qué es lo que queremos siempre? Tener libertad de expresión. Ahora, supervisión de publicidad y contenidos. En la reforma le otorga a la Secretaría de Gobernación, a la SEGOV, la capacidad de suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad si detectan irregularidades, como este anuncio, ¿no? Iniciando un procedimiento de sanción. Y aunque el texto establece que SEGOV debe de respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión, y no podrán realizar ninguna censura previa, los críticos argumentan que esta supervisión abre la puerta a los abusos. Y es lo que ya dijo Claudia, que se quite o que se modifique como debe de ser, ¿no? Pero es una vez más, a ver, ¿por qué lo hicieron en fast track? Regulación de plataformas digitales. Aunque los detalles específicos no están claros sobre el Web Results, Sheinbaum reconoce que hay una redacción, y así lo pone, sobre plataformas digitales que necesita ya ser corregida, sugiriendo que la reforma va a incluir disposiciones para regular estos contenidos en línea, lo que ha generado también los temores de la censura. Hay otros elementos, por ejemplo, la reforma incluye medidas que permiten a integrantes de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada portar armas de fuego para funciones de seguridad, lo que parece fuera de lugar en una ley de telecomunicaciones, y ha levantado sospechas sobre los verdaderos objetivos de la iniciativa. Y es donde yo digo, ¿qué pedo? ¿Se dan cuenta? ¿Quién le está metiendo estos goles a Claudia dentro de su equipo, no? Porque ella manda la ley. Críticas, censura pura y ruda. Bueno, la acusación del Instituto de Derecho de Telecomunicaciones. Ellos están calificando esta reforma como censura pura y ruda, nunca antes vista en México. Esto, según 1+1, el IDET, ellos argumentan que la iniciativa otorga al gobierno un control excesivo sobre contenidos digitales, lo que puede limitar la libertad de expresión y el acceso a la información. Esto es particularmente preocupante en países con un historial de restricciones a la prensa y ataques a periodistas. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 12 periodistas que se torcieron en 2014. ¿Qué viene con la desviación de objetivos históricos? La Asociación Mexicana de Derechos a la Información, AMEDI, ha señalado que la reforma se está alejando del espíritu de la reforma constitucional de 2013. Esta buscaba garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.
Aquí, esta reforma del 2013 tenía como objetivo la de satisfacer derechos fundamentales de acceso a la información y a las tecnologías, y además de fomentar la competencia en el sector telecomunicaciones. Y esta iniciativa de Sheinbaum, en cambio, parece priorizar control estatal sobre la libertad. Riesgos de politización. Esta centralización de las facultades de la ATDT y de Segov está generando temores de politización. En México, instituciones gubernamentales han sido históricamente utilizadas para favorecer los intereses políticos. Por ejemplo, durante el sexenio de Peña Nieto, que fue del 2012 al 2018, la Segov fue acusada de censura a medios críticos mediante la asignación de publicidad oficial, ¿no? Que era el llamado chayote. Queremos que quites a Carmen Aristegui, queremos que esto, lo otro, y vaya, controlaban absolutamente todo. La reforma de Sheinbaum puede replicar este patrón utilizando ya la supervisión de contenidos como herramienta para silenciar a estas voces disidentes. Y así, la comparación con otros países. En China, el gobierno regula estrictamente Internet mediante el gran cortafuegos, bloqueando sitios como Wikipedia, controlando contenidos en redes sociales como WeChat. Y en México, aunque el contexto es diferente, esta reforma puede sentar ya un precedente para restricciones similares, especialmente en un momento en el que el gobierno lo que busca es mayor control sobre narrativa pública. Por ejemplo, redes sociales para desinformación ha sido un tema recurrente en las elecciones mexicanas, como en 2018 y 2024, y es lo mismo que quisieron usar este Deep State, los demócratas, para tratar de censurar todo. ¿Se acuerdan cuando viene el tema de que el Russiagate y todo esto? Y cuando vino 2020, cómo se tuercen a Donald Trump y cómo pusieron como terroristas internos, ¿no?, a todos los MAGA, y cómo censuraban todas las plataformas, a todas las voces de derecha. O sea, amigos, o sea, critican también aquí al gobierno, pero en Estados Unidos eso estuvo. Ya supuestamente lo desmantelaron, dice Marco Rubio. Ahora, implicaciones de la reforma para la libertad de expresión. Esta supervisión de contenidos en las plataformas digitales también puede limitar la difusión de una opinión crítica al gobierno. Por ejemplo, movimientos sociales como en su momento en 2012 de Yo Soy 132, o las protestas feministas de 2020 y 2024, que están utilizando redes sociales para organizarse y visibilizar sus demandas. Una regulación estricta pudiese restringir estas expresiones, que para nada, y al contrario, ahí han estado haciendo sus intentos de golpe blando y demás. Queman, incendian, no pasa nada. Ahora, según la MERI, la reforma contradice a los artículos 6 de la Constitución, que garantizan el derecho a la información desde el 77, y esto puede generar demandas legales y conflictos con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para el sector telecomunicaciones, la reforma puede desincentivar a la inversión del sector. Empresas tecnológicas como Meta o Google, que operan plataformas digitales, pueden enfrentar mayores costos regulatorios o sanciones. Y esto puede llevarlas a reducir su presencia en México. En 2023, Meta ya había enfrentado críticas por su manejo de datos en México, y una regulación más estricta puede agravar esta situación. Pero la cosa es nada más en cuestiones de esta propaganda, ¿no? Muchos, obviamente, incluso la Unión Europea sí también se los ha torcido por la utilización de los datos de la gente, cómo los usan y demás. Entonces, esto es parte importante y que sí se debe de regular. Ahora, el fortalecimiento de la ATDT. Estos pueden debilitar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo autónomo que ha sido clave para fomentar la competencia, y así redujo el dominio de América Móvil y del mercado móvil del 70% en 2013 al 60% para 2024. Ahora, la sociedad mexicana, la regulación de contenidos ya podría limitar el acceso a la información diversa, especialmente en un país donde 72% de la población tiene acceso a Internet. Las redes sociales son una fuente clave de noticias. 60% de los mexicanos utiliza WhatsApp para informarse, según Reuters, y el aumento de control estatal puede exacerbar la desconfianza ciudadana hacia su gobierno. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México tiene una puntuación de 31 sobre 100, lo que refleja ya una percepción de corrupción alta. Una reforma que se perciba como censura puede alimentar protesta social, ¿no? Y ojo, de aquí es donde se agarraría toda la disidencia y obviamente, ¿no?, pues nuestros vecinos del norte para intentar hacer el golpeteo.
La respuesta de Sheinbaum y posibles consecuencias. Bueno, Sheinbaum está negando que la reforma le busque censurar, argumentando que las críticas se deben a un error de redacción que será corregido. Que ahí, amigos, dentro de su equipo se la torcieron, por esto. También defiende la libertad de expresión, señalando que su gobierno están abiertos al debate público y a la réplica. Y sin embargo, su respuesta no está convenciendo a los críticos, que ven en la reforma una intención deliberada de control. Posibles escenarios: una aprobación sin cambios, que la probabilidad es de 50%. Dado que Morena controla el Congreso, la reforma puede aprobarse sin modificaciones significativas, y esto generaría protestas de organizaciones civiles y también posibles demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a la libertad de expresión. En el corto plazo, el impacto sería que el gobierno puede aumentar su control sobre plataformas digitales, limitando contenidos críticos. En el largo plazo, esto puede dañar la imagen internacional de México y reducir también la inversión extranjera en tecnología. ¿Qué pasaría? Probabilidad de 30%, modificación tras críticas. Mira, la presión de la sociedad civil y los medios pudiese forzar ajustes en la reforma, que ya la forzaron, eliminando las disposiciones más controvertidas, como esto de supervisión de contenidos por Segov. Esto sería un triunfo para los defensores de la libertad de expresión, pero pudiese debilitar la agenda de transformación digital de Sheinbaum. El impacto es que se preservaría la libertad de expresión en plataformas digitales, pero el gobierno pudiese buscar otras vías para regular el sector, por ejemplo, mediante reformas fiscales a empresas tecnológicas. ¿Qué pasaría con la probabilidad de 20% al rechazo o a la postergación? Si las críticas escalan y generan movilizaciones significativas, el Senado puede posponer o rechazar la reforma, y esto sería un golpe político para Sheinbaum, pero fortalecería la autonomía del IFT y la confianza en las instituciones democráticas. El impacto es que el sector de telecomunicaciones seguiría operando bajo el marco actual, pero el debate sobre regulación de plataformas digitales continuaría. Y aquí, ¿quién se beneficia de todo esto? Ricardo Monreal, amigos. ¿Y a quién se vuelven a ensartar? A Claudia Sheinbaum. Entonces, hay cuidado, porque la verdadera disidencia, yo les digo, ya PRI, PAN, movimientos y eso ya van a desaparecer. Pero dentro viene la disidencia. Son los monrealistas, los Marios Delgados, o sea, contexto global. En otros países como Brasil está la ley de fake news del 2023. En la Unión Europea, Digital Services Act de 2022. Se han implementado regulaciones para combatir la desinformación en plataformas digitales, pero con mecanismos más transparentes y menos centralizados. México puede aprender de estos modelos para equilibrar la regulación con la libertad de expresión. Ahora,